Hola, buenas. Vamos a dar la clase del día 16 de marzo del máster. Bien, si recordamos lo que vimos en la última clase anterior, que fue en la clase del día 2 de marzo, nosotros tratamos el tema de ANOVA con muestras independientes. Bien, si recordabais, el ejemplo que pusimos para este modelo estadístico era el siguiente. Teníamos una variable de interés, que era la fuerza de agarre de los escaladores. Bien. Y luego teníamos una variable, teníamos un factor que tenía 3 niveles. Estos 3 niveles eran dependiendo del tipo de escalador que era, gente que no había escalado nada, gente que era amateur y gente pues que era escaladores de élite, si recordabais. Teníamos 3 niveles. Bien, eso lo vimos en clase, vimos cómo podíamos analizar las diferencias medias, las diferencias que existían entre la fuerza media de agarre en los 3 niveles del factor. Ahora vamos a ampliar el estudio, vamos a ampliar esta ANOVA en el caso en el que utilicemos muestras dependientes. Entonces ahora veremos un ANOVA con muestras dependientes. También dijimos que normalmente este tipo de dependencia que nosotros vamos a hacer en la muestra se va a tener en cuenta teniendo en cuenta los niveles temporales en los cuales se mide una variable de interés. Si recordabais, habíamos visto el ejemplo en el caso de la medición en 2 instantes temporales, cuando realizábamos una intervención y medíamos una variable de interés antes de la intervención y una variable de interés después de una intervención. Eran los experimentos que habíamos visto que llamábamos before y experimentos after. Y nosotros queríamos ver cómo influía la intervención en los niveles medios de una variable de interés. ¿Cuál es la extensión que vamos a ver a este caso, que ya lo habíamos visto antes, que concretamente lo habíamos visto también el 2 de marzo? Pues ahora, en lugar de tener 2 instantes temporales, que son antes y después de la intervención, nosotros vamos a tener 3 o más instantes temporales. Por ejemplo, nosotros vamos a medir pues, la variable de interés en un instante t sub 1, por ejemplo, la variable de interés en un instante t sub 2, la variable de interés en un instante t sub 3 y así sucesivamente. Es decir, este engloba el caso en el que la medición de la variable de interés se realice en 3 o más instantes temporales. Siempre, en el caso en el que nosotros llevemos a cabo un ANOVA, un análisis de varianza, nosotros nos tenemos que fijar en los supuestos que tienen que cumplirse. Bien, en el caso de ANOVA, de medidas repetidas, cuando tenemos 3 o más instantes temporales, los supuestos son 2. Primer supuesto, normalmente, pues como en los casos anteriores, tenemos que tener en cuenta la normalidad. Entonces, nosotros el primer supuesto hace referencia a la normalidad de la variable de interés en cada instante temporal. Este supuesto es idéntico al caso de ANOVA con muestras independientes, en el cual exigíamos que la variable de interés fuese normal en cada uno de los niveles del factor. Perfecto. Bien, vamos con el segundo supuesto. El segundo supuesto es un poco más complejo, bastante más complejo, diría yo. El segundo supuesto hace referencia a las varianzas. Tal y como habíamos visto en el caso de medidas independientes, pues ahora tenemos un supuesto análogo en el caso de medidas repetidas. Este supuesto se denomina esfericidad.
esfericidad. Y este supuesto de esfericidad corresponde a que las varianzas de las diferencias de la variable de interés en los instantes temporales sean iguales. Es decir, nosotros tenemos que calcular las diferencias entre todos los instantes temporales las diferencias de la variable de interés, me refiero, entre todos los instantes temporales, y esas varianzas de la diferencia entre todos los instantes temporales tienen que ser iguales. Bien, a este supuesto se le conoce con el nombre de esfericidad. Bien, vamos a ver cómo aplicamos estos dos supuestos en un ejemplo concreto, que nos va a quedar un poquito más claro. Entonces, nosotros nos vamos al campus virtual, nos vamos a la parte que corresponde a las bases de datos, que sabemos que tenemos una carpeta reservada para esas bases de datos, y nosotros nos vamos a fijar en un archivo, que este archivo es el memoria.xlsx. Bien, este archivo memoria.xlsx es un archivo Excel, que vamos a importar a R. Entonces os lo descargáis ese archivo memoria.xlsx, lo descargáis en vuestro equipo, ¿vale? Porque lo vamos a importar a R. Vemos las transparencias, nos explican en qué consiste este fichero. Bien, este fichero pues fue un estudio que se hizo a 6 sujetos para memorizar una determinada historia durante 20 minutos. Bien, entonces se cogió un grupo de 6 sujetos, estos 6 sujetos se les hizo memorizar una historia durante 20 minutos y se intentó ver cuál era la calidad media del recuerdo de esos 20 sujetos justamente a la hora de haber memorizado el texto, justamente un día, 24 horas después de memorizado el texto, una semana después de memorizado el texto y un mes más tarde. Es decir, en este caso nosotros tenemos una variable de interés que es la calidad de la memoria, que viene dada por unos test que se le pasan al sujeto para ver cuánto recuerda de la historia, y esta variable de interés viene medida en 4 instantes temporales. Estos instantes temporales son a la hora de haber memorizado la historia, un día después de haber memorizado la historia, una semana y un mes más tarde. ¿Vale? Entonces tenemos una variable de interés, que es calidad de la memoria, y 4 instantes temporales, a la hora, al día, a la semana y al mes. ¿Qué nos planteamos? Nos planteamos si la calidad media del recuerdo se mantiene a través de estos instantes temporales. Bien, entonces nos vamos a ir a R, ya lo tenemos aquí. Lo que hacemos es, en R, pues vamos a llamar al commander. Entonces, cargamos el commander. Bien, ya tenemos cargado el commander. Ahora, una vez que ya tenemos cargado el commander, nosotros vamos a importar el archivo memoria. Bien, entonces, como siempre, datos, importar datos, y como es un archivo Excel, nosotros hacemos la importación desde un archivo Excel. Bien, le vamos a dar un nombre, el nombre que le vamos a dar a este archivo va a ser memoria, y le damos a aceptar. Y ahora buscáis en vuestro equipo donde tenéis este archivo memoria. Yo lo tengo aquí y le damos a abrir. Y si veis, nosotros podemos visualizar este conjunto de datos. Entonces lo veis aquí. Nosotros tenemos
una serie de variables. La primera variable es la identificación del sujeto. Si veis, es la variable ID, que es la identificación del sujeto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujetos, que se le mide la calidad del recuerdo a la hora, 6 sujetos, que se le mide los mismos 6 sujetos, que se le mide la calidad del recuerdo al día siguiente, los mismos 6 sujetos, que se le mide la calidad del recuerdo a la semana, y los mismos 6 sujetos que se le mide la calidad del recuerdo al mes, ¿vale? Entonces tenemos otra variable que es el factor, que es el tiempo, que tenemos a la hora, al día, a la semana y al mes. Y luego tenemos otra variable que es la variable de interés, la variable numérica, que es la calidad, ¿vale? Mientras más alta sea esta calidad, pues mejor es la calidad del recuerdo, ¿vale? Bien, entonces, en estas tres columnas, las tres primeras columnas, estas no nos van a servir para nada, estas yo simplemente las había apartado por si queríamos hacer algún cálculo más, pero no nos van a valer para nada, y nos vamos a centrar en las tres primeras variables. Si nos centramos en las tres primeras variables, estas están escritas o están insertas en un formato que nosotros llamamos un formato long, ¿vale? De manera que nosotros tenemos 6 sujetos, otra vez los mismos 6 sujetos repetidos, otra vez los mismos 6 sujetos repetidos y otra vez los mismos 6 sujetos repetidos. Y análogamente para el tiempo, hora, día, semana y mes y la calidad, ¿vale? Bueno, venga, pues primero lo que vamos a ver es, vamos a hacer un gráfico de medias para ver cómo evoluciona la calidad media del recuerdo teniendo en cuenta el instante temporal en el que se evaluó. Pues bien, como siempre nos vamos a gráficas, gráfica de las medias. Bien, entonces la gráfica de las medias reconoce únicamente un factor, que es el tiempo, correcto, y ahora nos pide pues cuál es la variable numérica que vamos a utilizar, que es la calidad. Bien, pues le damos a la calidad, le damos a aceptar y nos sale una variable de este tipo. Bien, si veis están desordenados los niveles porque nos sale primero el día, la hora, el mes y la semana. Entonces esto pues no es del todo correcto porque esta variable está ordenada, la hora está antes que el día. Entonces vamos a reordenar todo. Nos venimos y decimos datos, modificar variables del conjunto de datos, reordenar los niveles del factor. Entonces vamos a reordenar los niveles del factor. El factor que vamos a reordenar es el tiempo, correcto. El nombre que le vamos a dar es exactamente el mismo, le vamos a dar el nombre tiempo y vamos a utilizar un factor de tipo ordenado, correcto. Y le damos a aceptar. ¿Desea sobreescribir la variable? Sí, por supuesto. Y ahora vamos a ordenar los niveles del factor. Primero es la hora, luego es el día, luego es el mes, luego es la semana y luego es el mes. Y le damos a aceptar. Bien, no nos ha cambiado nada interiormente, pero interiormente sí que nos ha cambiado, porque interiormente lo que nos ha hecho ha sido ordenar la variable de tipo factor. Entonces vamos a hacer el gráfico de medias, gráfico de las medias. Ahora, como siempre, el factor es el tiempo, correcto, en eso no hay ninguna duda, y la variable de interés es la calidad, también, correcto. Le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico de media. Bien, si veis, la calidad media del recuerdo se va disminuyendo a medida que va pasando los instantes temporales, cosa que es más o menos evidente. Bien, entonces ya lo tenemos y nosotros ahora pues lo que vamos a hacer va a ser establecer el test, el contraste. Vamos a dar el ANOVA de esta ANOVA de medidas dependientes. Nosotros vamos a llamar MUSU1 a la calidad media del recuerdo
calidad media del recuerdo, esperad, muevo esto, a la calidad media del recuerdo a la hora, ¿vale? Mu2, nosotros le llamamos a la calidad media del recuerdo al día. Bien, Mu3 le llamamos a la calidad media del recuerdo a la semana. Y Mu4 le llamamos a la calidad media del recuerdo al mes. Bien, ya tenemos definidos los 4 parámetros importantes, que son Mu1, Mu2, Mu3 y Mu4. Siempre en un análisis de varianza vamos a trazar nuestra hipótesis nula, y la hipótesis nula es que la calidad media del recuerdo no se ve afectada por ninguno de los instantes temporales. Es decir, que las 4 medias son prácticamente o no son significativamente diferentes. Frente a la hipótesis alternativa, que era que existían al menos 2, no sabemos cuáles, al menos 2 medias que son distintas, ¿vale? Y este es el planteamiento del ANOVA, el planteamiento que queremos resolver. Nosotros queremos saber si seguimos manteniendo que la calidad media del recuerdo no se ve afectada por el paso del tiempo, que sería la hipótesis nula, o por el contrario sí que encontramos al menos 2 instantes temporales en los que la calidad media del recuerdo difiere de manera significativa, ¿vale? Bien, nosotros ahora pues lo que tenemos que comprobar son los supuestos. El primer supuesto que tenemos que comprobar es el de la normalidad, porque sabéis que si la normalidad no se cumple ya empezamos a tener problemas. Bien, la normalidad. En este caso, ¿cómo comprobaríamos la normalidad? Pues en este caso la normalidad se comprobaría comprobando que la calidad del recuerdo a la hora sigue una distribución normal, la calidad del recuerdo al día siguiente sigue una distribución normal, a la hora, voy a borrar, a la hora, la calidad media de recuerdo al día, a la semana y al mes, todo eso sigue una distribución normal. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces nos venimos aquí, ¿vale? Y nos venimos a nuestro a Commander. Entonces nosotros sabemos analizar la normalidad de una variable teniendo en cuenta los niveles de un factor. Las opciones son estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Le damos a aceptar. La variable de interés que tenemos es la calidad. Y además nos permite hacer el test por grupos. El grupo son el tiempo, lo que le damos a aceptar. Y elegimos como test el contraste de Shapiro-Wilk porque tenemos muestras pequeñas, tenemos únicamente muestras de 6 individuos. Le damos a aceptar y si veis, pues los p-valores que nos salen, en el caso de la hora obtenemos un p-valor igual a 0,2907, en el caso de Shapiro, al día obtenemos un p-valor de 0,9756, en el caso de la semana obtenemos un p-valor de 0,4 y en el caso del mes obtenemos un p-valor de 0,4. Entonces, pues inicialmente no tenemos ningún motivo para desconfiar de la normalidad de la variable calidad del recuerdo en cada uno de los instantes temporales. Entonces, pues por ahora el primer supuesto pues parece que se cumple. Vamos con el segundo supuesto. El segundo supuesto era la esfericidad. Esfericidad. Bien,
En este caso nosotros lo que tenemos que probar es que la varianza de las diferencias de la calidad en cada uno de los instantes temporales son iguales. Bien, vamos a ver cuántas diferencias tenemos. Nosotros tenemos 4 instantes temporales, que es la hora, el día, la semana y el mes. Bien, ¿cuántas diferencias podemos formar? Bueno, pues matemáticamente nosotros sabemos que el número total de diferencias que podemos formar es 4 instantes temporales tomados de 2 en 2. Esto nos da igual a 6. Si no nos acordamos de esto, lo podemos hacer incluso a mano. Nosotros tenemos que las diferencias que tenemos con 4 instantes temporales son pues la hora y el día, la hora y la semana, la hora y el mes, el día y la semana, el día y el mes, y la semana y el mes. Bien, entonces tendremos que calcular las diferencias de estas 6 posibilidades: hora con día, hora con semana, hora con mes, día con semana, día con mes y semana con mes. Esto la verdad que es bastante laborioso. Por fortuna, R nos lo calcula todo de golpe, entonces no tenemos que hacer nada. Bien, vamos a ver cómo podemos comprobar esta esfericidad, ya que la normalidad la tenemos. La esfericidad, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La esfericidad es más la excepción que la regla, es decir, nosotros nos vamos a encontrar normalmente, si trabajamos con datos tomados de un laboratorio, con una variable de interés medida en 4 instantes temporales, lo más normal es que la esfericidad no se cumpla. Es bastante difícil que se cumpla. Este ejemplo que yo traigo ahora es un archivo, algo trabajado, pero esto no es normalmente lo que ocurre. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo nosotros de alguna manera podemos solventar ese problema. Para hacer el test de medida repetida, resulta que no lo tenemos aquí, no podemos encontrarlo en el menú del Commander, entonces lo vamos a tener que hacer a mano, es un poco más laborioso. Bien, pasos que tenemos que seguir para hacer este ANOVA de medida repetida. El primero de todos es cargar un paquete especial. Este paquete especial es el paquete EZ. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es cargarnos en casa el paquete E minúscula Z minúscula. ¿Cómo cargamos este paquete? Bien, pues para cargar este paquete nosotros tecleamos install.packages y entre comillas ponéis EZ, ¿vale? Entonces le damos ahí y ejecutamos. Os va a preguntar desde dónde cogéis el mirror. Vosotros ya sabéis que lo tenéis que coger desde España. Le damos a OK y pues ya tenéis que tener ese paquete ya instalado, ¿vale? Bien, eso recordamos que solamente lo tenemos que hacer una única vez. Ahora lo que hacemos es cargarlo. ¿Cómo lo cargamos? Pues tecleamos library EZ y le damos a ejecutar. Entonces, segundo paso, library EZ y le damos a ejecutar. Bien, ya lo tenemos instalado y cargado. Como siempre en R, cuando utilizamos un paquete, solamente se instala una única vez. Una vez que ya está instalado, las restantes veces que lo queramos utilizar, lo único que tenemos que hacer es cargarlo con la opción Library. Bien, pues ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos y entonces nosotros pues lo que vamos a ver es, voy a seguir aquí,
¿Cuál es la función que tenemos que utilizar? Bien, si veis en la página de las transparencias, que es la página, a ver, no me acuerdo qué página es, que no, ahora mismo no lo veo, ¿vale? Nos dice que vamos a utilizar la función EZ_ANOVA, ¿vale? EZ con minúscula y ANOVA todo con mayúscula. Bien, esta es un poco laboriosa de utilizar. En la función EZ_ANOVA, vamos a poner aquí, utilizar la función EZ_ANOVA. Esta función EZ_ANOVA es una función del paquete EZ, ¿vale? Y es la que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a ver cómo la podemos utilizar. Entonces nosotros pues cogemos y para utilizarla tecleamos lo siguiente en la consola: EZ_ANOVA, ¿vale? Y ahora, entre paréntesis, primero, el nombre de la base de datos que estamos utilizando ahora, que es data, le hemos dado el nombre de memoria. Data nos dice cuál es la base de datos que estamos utilizando actualmente, que es memoria, y así se lo hacemos saber. Luego, DV, ¿qué es? DV es la variable de interés. Entonces nosotros, en nuestro caso, tenemos que la variable de interés es la calidad, ¿vale? Luego, WID. WID hace referencia a la identificación del usuario, del individuo. En nuestro caso, la identificación es ID. Entonces, también tecleamos WID es igual a ID. ¿Vale? Y además también le tenemos que decir cómo vamos a hacer la comparación. Y la comparación la vamos a hacer con la variable tiempo. Entonces, within, y la variable es el tiempo. ¿Vale? Y la variable es el tiempo. Entonces, aunque no haya salido aquí, lo tenéis perfectamente detallado en las transparencias. Tenemos data, es el conjunto de datos, que es memoria. DV es la variable de interés, que es la calidad. WID es la identificación del usuario. Y nosotros la comparación la vamos a hacer en el tiempo. Bien, pues entonces nos venimos aquí y tecleamos. Entonces es EZ y ahora entre mayúsculas ANOVA. Ahora decimos conjunto de datos, pues data igual a memoria. Luego, ¿cuál es la variable de interés? La calidad, de V igual a calidad. Luego también, ¿cuál es la identificación del usuario? Pues ID. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer la comparación? Pues entre tiempo. Within igual a time. Le damos a ejecutar. ¿Vale? Si queréis a esto le podemos dar un nombre, le vamos a dar, pues, por ejemplo, le vamos a dar el nombre a esta salida del programa. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre de ejemplo, ¿vale? Y le damos a ejecutar. Bien, aquí me da un aviso en la ventana de resultados. Si veis, me dice convertir ID a factor. ¿Esto qué significa? Vamos a ver nuestro conjunto de datos. Bien, en el conjunto de datos nosotros vemos que ID, que es la identificación del usuario, son números del 1 al 6 y repetimos del 1 al 6 y repetimos del 1 al 6. Bien, en nuestro caso, pues no, este 1 al 6 no es una identificación, pero nuestro archivo, al importarlo de Excel, no lo cogió como una identificación, sino que lo cogió como un número. Y entonces R lo que te dice es: cuidado, porque estos números del 1 al 6 ya no son números, sino que son etiquetas, ¿vale? Perfecto, nosotros no tenemos que hacer nada más y ya lo ha hecho. Bien, ahora pues le vamos a preguntar quién es ejemplo. Entonces te creamos ejemplo y le damos a ejecutar. Y me sale el siguiente resultado. Lo veis aquí en la ventana de resultados. Vamos a
ir desgranando todo lo que pasa en la ventana de resultados. Vamos a ver. Bien, entonces, empezamos por la primera línea. Si veis, la primera línea me dice barra dólar, dólar, ANOVA. Bien, la primera línea lo que da es el resultado de realizar el ANOVA. El resultado de realizar el ANOVA. El ANOVA, si recordamos, era H sub 0. La hipótesis nula era que la calidad media del recuerdo no se había visto afectada por los instantes temporales, ¿vale? Esa era la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que existían dos instantes temporales en los que la calidad media del recuerdo se veía afectada, al menos dos instantes temporales, no sabemos cuánto. Bien, entonces, la primera línea me da la solución de esta primera ANOVA, de este primer contraste. Y si veis, nosotros tenemos aquí el p-valor. Bien, entonces, este ANOVA me arroja un p-valor, este es el ANOVA, este ANOVA me arroja un p-valor igual a 0.1234516 ¿vale? Entonces, como veis, este p-valor evidentemente es inferior a nivel de significación que siempre cogemos, que es el de 0.05. Bien, como es menor, nosotros ya sabemos que existen al menos dos instantes temporales en los que la calidad media del recuerdo difiere. Es decir, nosotros tenemos evidencias en contra de la hipótesis nula, con lo que tenemos aquí que ahora mismo, pues este test lo que me arroja es que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula, con lo que la hipótesis que nosotros sostenemos es la alternativa. Esta hipótesis alternativa a mí lo que me está diciendo es que existen al menos, no sabemos cuántos, por el momento, dos instantes temporales en los que la calidad media del recuerdo es significativamente distinta, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos el ANOVA, pero aún no hemos comprobado el segundo supuesto. El segundo supuesto que habíamos dicho que se tenía que comprobar en el caso de una ANOVA de medidas repetidas, que era la esfericidad. Y si veis, aquí tenemos la respuesta a la esfericidad. Bien, entonces, este ANOVA además también me arroja la siguiente salida, que es el test, voy a poner, no quito el negro, voy a poner ahora el negro, test de Maudsley, el test de Maudsley. Este test de Maudsley lo que me permite es sí mantener la hipótesis nula de que hay esfericidad entre las diferencias de los instantes temporales frente a que no existe esfericidad. Entonces la hipótesis nula es esfericidad frente a la hipótesis alternativa que es no esfericidad. No esfericidad. Bien, buscamos aquí cuál es el p-valor y si veis me arroja un p-valor igual a 0.927. 0.927. Bien, como tenemos que este p-valor es mayor que 0.05, ¿vale?, que el nivel de significación, entonces no tenemos ningún motivo para desconfiar de la hipótesis nula. Es decir, que tenemos esfericidad. De manera que se cumplen los dos supuestos. Se cumple el supuesto de normalidad, es decir, la variable de interés es normal en cada uno de los niveles del factor, y el segundo supuesto, que es la esfericidad, que esto significa que la diferencia, la varianza de la diferencia de la variable de interés en cada uno de los instantes temporales no difieren significativamente entre ellos, es decir, que son iguales. Y como hemos visto, se cumplen los dos, se cumplen ambos. Entonces, de manera que
nosotros tenemos los dos supuestos. Además, también sabemos que sí, que existen diferencias significativas entre al menos dos instantes temporales. Lo que no sabemos es en cuáles de ellos. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es en cuáles de los instantes temporales la variable de recuerdo difiere significativamente. Bien, entonces para ello, la última línea, nosotros nos olvidamos de ella, ¿vale? La última línea de la ANOVA, nos olvidamos de ella, puesto que a mí ya el test me ha dicho que la diferencia de la variable de interés, la varianza de la diferencia de la variable de interés, se mantiene en los 4 instantes temporales, de manera que las correcciones ya no las necesito utilizar, porque ya tengo los dos supuestos comprobados. El siguiente paso es, como hemos dicho, ver cuáles, en qué instantes temporales, espérate que voy a coger el negro, en qué instantes temporales en los que la variable de interés difiere significativamente. Bien, porque ya sé que debido a este p-valor, que lo tenemos aquí, este p-valor, debido a este p-valor que era 0.00, que no me gusta este, voy a poner el negro, borro, 0.1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Debido a este p-valor, ya sé que existen dos instantes temporales, al menos en los que la variable difiere significativamente. Entonces voy a ver en cuál de ellos. Esto tampoco lo podemos hacer utilizando el menú del Commander, sino que directamente lo vamos a hacer utilizando código. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, si nos vamos aquí a las transparencias, nosotros tenemos cómo hacer un test de comparación de media 2 a 2, ¿vale? Entonces nosotros lo que podemos hacer directamente es copiar esta orden, que es básicamente esta orden, pues lo que me está diciendo es que utilicemos la base de datos en memoria, ¿vale? Y que hagamos las comparaciones 2 a 2 entre los instantes temporales de la calidad, ¿vale? A través del tiempo. Entonces nos venimos, lo copiamos y lo podemos aquí poner directamente y le damos a ejecutar, ¿vale? Y ya me da el resultado de estas comparaciones. Si veis el resultado de esta comparación, pues aquí lo que me da son el p-valor de cada una de las comparaciones. Entonces, aquí tengo, vamos a ponerlo aquí y vamos a ver las conclusiones. Las conclusiones. Entonces, empezamos con la primera comparación. La primera comparación que hace es el día con la hora, ¿vale? Entonces, en este caso, el p-valor de la comparación de la calidad media del recuerdo al día después de haber memorizado la historia y la calidad media del recuerdo a la hora de haber memorizado es de 0.1055. Bien, este p-valor es mayor que 0,05. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que no existen diferencias significativas entre la calidad media del recuerdo en el día, al día siguiente y a la hora siguiente.
y a la hora, ¿vale? De manera que hay nada. Bien, vamos a comparar la semana con la hora. Entonces tenemos hora y semana. Entonces estamos comparando la calidad media del recuerdo. Si queréis, aquí al día le habíamos llamado, a ver, a la hora le habíamos llamado musu1, ¿vale? Y al día le habíamos llamado musu2, ¿vale? Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es comparar musu1 con musu2 frente a la hipótesis alternativa de que musu1 es distinto de musu2. Ah, que no se ve. Bueno, lo pongo aquí. A ver, esperaros, que no se ve. Lo voy a poner aquí. Esta, voy a ser un poquito más ordenada. Básicamente esta comparación que hemos hecho es musu1 igual a musu2 frente a musu1 distinto de musu2. Vamos ahora con la semana, comparación de la semana y la hora. En este caso a la hora, la calidad media del recuerdo nosotros la habíamos llamado musu1 y la calidad media del recuerdo a la semana la habíamos llamado musu3. Entonces nosotros estamos comparando musu1 igual a musu3 frente a musu1 distinto de musu3, ¿vale? Y si veis aquí, en el resultado que me sale del Commander, el p-valor asociado a este contraste es igual a 0.0146. Bien, de manera que aquí pues tenemos evidencias significativas para decir que la calidad media del recuerdo difiere significativamente a la hora de haber memorizado la historia y también a la semana, ¿vale? De manera que encontramos diferencias significativas entre la semana y la hora. Y aquí, entre la semana y el día, ¿vale? Si veis, no encontramos diferencias significativas entre la semana y el día, ¿vale? Entre la semana y el día, este sería, a ver, esperaros, a ver si me entero yo cómo borrar. Bien, entonces ahora, entre la semana y el día, al día le hemos llamado, ay, que no, aquí. Este sería entre, hemos dicho, semana y día. Bien, al día le hemos llamado, pues, musu2, ¿vale? Y a la semana le hemos llamado musu3. Entonces nosotros estamos haciendo el contraste de musu2 es igual a musu3 frente a la hipótesis alternativa que es musu2 distinto de musu3. Bien, aquí obtenemos el p-valor que nos sale, es de 0.1055, de manera que no tenemos evidencias significativas frente a la hipótesis nula, ¿vale? De manera que por ahora, pues los únicos que se mantienen diferentes son, por ahora digo, la semana y la hora. La semana y la hora. ¿Bien? Vale. Seguimos, porque hemos dicho que nosotros tenemos que hacer 6 comparaciones. Ya tenemos el día con la hora, la semana con la hora, la semana con el día. Ahora vamos a hacer el mes con la hora. Vamos a ver el mes con la hora. Mes con la hora. De mes y hora. A la hora la habíamos llamado musu1 y al mes le habíamos llamado musu4. Bien, entonces nosotros vamos a hacer contraste calidad media a la hora igual a calidad media al mes frente a la hipótesis alternativa que es calidad media a la hora distinta de calidad media de la hora al mes. Y entonces nosotros vemos que el p-valor que obtenemos es de 0.0012. Bien, ese valor es menor que el nivel de significación, que es menor que 0,05, de manera que
tenemos evidencia significativa en contra de la hipótesis nula. Es decir, existen diferencias significativas en la calidad media del recuerdo a la hora y al mes. A la hora y al mes, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces ahora, ay, la que me está dando a mí el amarillo. Entonces ahora vamos a evaluar el mes con el día. Mes y día. Entonces tenemos la hipótesis nula, que es al mes le hemos llamado 4, al día le hemos llamado 3, perdón, al día le hemos llamado 2, entonces tenemos que mu sub 2 es igual a mu sub 4, frente a que mu sub 2 es distinto de mu sub 4. Bien, entonces aquí vemos el mes con el día, el p-valor que me sale es de 0.0146, de manera que, igual que antes, encontramos diferencias significativas en la calidad media del recuerdo en el mes y en el día. Y ahora ya finalmente vamos con el último, que es la que me está dando a mí el amarillo hoy. Es el último, que es comparar el mes y la semana. El mes y la semana. Entonces nosotros al mes le habíamos llamado mu sub 4, a la semana le habíamos llamado mu sub 3. Entonces tenemos que comprobar si hay diferencias significativas de la calidad media del recuerdo al mes y a la semana frente a la hipótesis alternativa de que la calidad media del recuerdo difiere. Y en este caso, pues obtengo un p-valor igual a 0,0146. De manera que existen diferencias significativas en la calidad media del recuerdo entre el mes y la semana. Entonces podemos concluir nuestro estudio diciendo entonces vamos a ver en resumen cuáles son los pares de temporales, los pares de instantes temporales en los que la calidad media del recuerdo difiere. Entonces empezamos. Estos instantes temporales son semana con la hora. Existen diferencias significativas en que la calidad media del recuerdo difiere significativamente de la semana a la hora. Mes con hora. Existen diferencias significativas en la calidad media del recuerdo del mes a la hora. El mes con el día. Existen diferencias significativas en la calidad media del recuerdo entre el mes y el día, y existen diferencias significativas en la calidad media del recuerdo entre el mes y la semana. De manera que en todos esos instantes temporales la calidad media del recuerdo es diferente. En el caso, en el de día con hora y día con semana, ahí no tenemos evidencias para decir que la calidad media del recuerdo difiere. ¿Vale? Entonces estos son los que difieren y luego hemos dicho que día con hora no difieren, no tenemos evidencias significativas para afirmar que difiere, y semana con día. Esos son los dos contrastes en los que no tenemos evidencia, ¿vale? Bien, entonces subrayo esto sería en... Estos son los que difieren y estos son los que no tenemos evidencia para afirmar que difieren. Entonces, esa sería nuestra conclusión, que la calidad media del recuerdo difiere significativamente en los siguientes pares de instantes temporales: a la semana y a la hora, al mes a la hora, al mes y al día y al mes y a la semana. Bien, ahora cortamos este primer vídeo, finalizamos este primer vídeo, que es aproximadamente de 1 hora de duración, y posteriormente voy a colgar otro en el que vamos a resolver
la práctica individual que está en la página 17, que es justamente analizar los niveles medios de equilibrio en 3 instantes temporales en un grupo de mujeres. Pero para que los vídeos no sean tan extensos, ya lo corto. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis, quédate en casa.